Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo un sábado en vez de un domingo porque ya se nos está acabando este mes de julio y quería hacer un pequeño resumen de lo que nos trae agosto. Pero antes que nada, como ya sabéis que me gusta, antes de mirar hacia el futuro, volver la mirada hacia el pasado, vamos a ver un poquito lo que ha sucedido. Acabamos de pasar una fascinante luna roja, un eclipse lunar esta noche del 27 al 28 de julio, que yo tuve la suerte de poder ver. No sabía que se iba a poder ver desde donde yo estaba, pero la vi con total claridad, la conjunción Luna-Marte, y realmente el verla me explicó también, me permitió explicarme cómo funcionan estos eclipses, porque se ve claramente cómo este alineamiento del Sol, la Tierra en medio y la Luna al otro lado, significa de algún modo un momento de liberación, de ruptura. La Tierra se pone en medio y separa, corta el cordón umbilical, el cordón vincular relacional que siempre existe entre el Sol y la Luna, entre la parte masculina y la parte femenina, entre el padre y la madre. Y ahí se veía claramente la Tierra interponiéndose. ¿Y qué significa esto? Pues que es un momento de liberación. La Luna, que es el planeta que refleja la luz del sol, que de alguna manera está atada al Sol por esta función de reflejar su luz, se ve liberada durante unos minutos, durante algo más de una hora, de esta, yo diría, esta dictadura del Sol, de esta dictadura de la conciencia, del yang, de la energía activa frente a la reactiva, adaptativa de la Luna. Entonces fue efectivamente un momento de enorme liberación de energía femenina, de energía emocional. Y yo es algo que sentí en el lugar en el que estoy viviendo. La gente hacía fiestas, se oían gritos, era realmente una fiesta lunar, un momento de éxtasis, de energía lunar que se había liberado, aunque no fuera más que por una hora, de esa función de reflejar la luz del sol. Y fue un momento de enorme, yo diría, de energía genuina y auténtica de la luna manifestándose, de emoción desbordada. Y claro, todo esto hay que ponerlo en contexto. Aquella luna, la luna que acabamos de pasar, es la luna en la que se cierran, la luna, una luna llena, es siempre un momento de cosechar, en un momento en que se cierran cosas, que las cosechamos, que habíamos plantado 6 meses antes, que habíamos plantado en el eclipse del 31 de enero, en torno a aquellas fechas, finales de enero, comienzos de febrero de este año. Si hacéis memoria, plantamos algo, rompimos el suelo para plantar algo. De hecho, en inglés se dice to break the ground, significa poner la primera piedra, de algún modo. Es decir, pusimos la primera piedra de algo, plantamos algo que ha venido a término, que ha venido a fruición, que ha venido para ser cosechado, pues justamente ayer, el 27 de julio. Yo pienso que todos, de una u otra manera, plantamos algo a finales de enero, principios de febrero, y hemos cosechado lo que plantamos ahora, y que hemos cosechado y ha liberado una enorme cantidad de energía emocional. Bien. Por otra parte, Marte, si pudisteis verlo anoche, está durante estos meses en la posición más cercana posible al planeta Tierra. Está normalmente ahora mismo a un tercio de la distancia media de Marte a la Tierra, es decir, está 3 veces más cerca de lo que normalmente, de lo que en término medio suele estar. Y esto nos permite ver a Marte como la estrella más brillante. Claro, no es tan brillante como Venus o como Júpiter, pero es el siguiente en brillo. Brilla más que Sirius, que la estrella Sirio, que es la más brillante
del firmamento. Y hay algo curioso, ¿no? A nivel astronómico con Marte, y el otro día leía que que se ha desencadenado una tormenta increíble, una tormenta global en Marte, que cubre todo el planeta Marte. No es como las tormentas que hay en la Tierra, pues que están localizadas en tal o cual sitio y que cubren un área restringida del planeta. No, se veían fotos de todo Marte bajo una inmensa tormenta de polvo. Y claro, esto me hizo recordar que Marte está en cuadratura a Urano, el regente del signo en el que está, en Acuario, y que Urano y Acuario pues rigen las tormentas, ¿no? Me hizo pensar que, de nuevo, una casualidad astrológica, ¿no? Pero algo muy interesante, hablaremos más de la cuadratura Marte-Urano, pero vemos que esta cuadratura Marte-Urano, que está ya activa desde el 17 de mayo, ahora vuelve a estar la última semana de julio y la primera semana de agosto, va a ser perfecta la cuadratura entre Marte y Urano. Y es algo que es curioso de ver, porque el espíritu de los tiempos, el espíritu de estos meses, desde mayo hasta septiembre, que es lo que va a durar esta cuadratura Marte-Urano, pues es el espíritu de los líderes con Marte y Urano. De la misma manera, con Marte y Urano relevantes, potentes, ¿no? De la misma manera que durante los 4 o 5 años que duró la cuadratura Plutón-Urano, vimos que emergían muchos líderes que habían nacido con la conjunción Plutón-Urano en Virgo, ¿no? Vemos, por ejemplo, casi todos los líderes del proceso supremacista en Cataluña tienen una conjunción, han nacido con la conjunción Urano-Plutón en Virgo, ¿no? Y ahora, digamos, ¿qué líder está prácticamente en las pantallas de la televisión todo el día y en las primeras planas de los periódicos? Trump, que tiene una conjunción Sol-Urano y una conjunción Marte ascendente, es decir, es un hombre uraniano y con un Marte muy potente, y por eso, de alguna manera, es un momento Trump, es un momento donde el cielo le está enviando las energías que son fuertes en él, y claro, vemos Marte en Acuario, en cuadratura con Urano, con su regente, y Acuario es los amigos, es el colectivo con el que nos identificamos. Y aquí vemos a Trump que está dando bandazos, que un buen día es el mejor amigo de Putin, al día siguiente dice, bueno, pues realmente quizás no. Poco después, a los 2 o 3 días, se le ve firmando una especie de paz con la Unión Europea. Justo después de salir de esa reunión vuelve a decir que vuelve a hacerse amigo de Putin. Es decir, vemos aquí la cuestión de quiénes son nuestros amigos. Es ese Marte en Acuario. Tenemos que decidir quiénes son nuestros amigos de verdad. Y vemos a Trump, esta persona uraniana marciana, dando bandazos, yendo de un extremo al otro, ¿no? Porque están, lógicamente, estos dos planetas en cuadratura, no sabe con cuál quedarse. Bien, entonces vemos cómo los aspectos del cielo de alguna manera seleccionan a las personas que van a ser relevantes durante un periodo de tiempo. Entonces yo imagino que Trump seguirá con sus dudas existenciales acerca de quiénes son sus amigos, sobre todo hasta septiembre de este año, que ya la cuadratura de Marte-Urano se deshaga. Bien, lógicamente también hemos presenciado cómo Júpiter ha entrado directo en este mes pasado, este mes de julio, y lógicamente la máquina de sacar basura, de sacar aquello de las cloacas, ha vuelto a ponerse en funcionamiento a pleno rendimiento. Vemos las revelaciones sobre la corrupción del sistema judicial en Perú, y Júpiter es el sistema judicial. Vemos las revelaciones sobre Uribe en Colombia. Vemos en Chile
este cardenal inculpado por encubrimiento de casos de pedofilia. Vemos en España el rey emérito cubrirse de alegaciones bueno, en fin, de presuntas imputaciones de corrupción bastante graves. Es decir, vemos de nuevo al amigo Júpiter en todo su poder removiendo la basura de las cloacas del poder, ¿no? Júpiter va a seguir estando así, vamos a ver salir basura en cantidades industriales durante todavía un par de meses más. Hay que darse cuenta de que Júpiter está en sextil también con Plutón y va a ir perfeccionando el sextil con Plutón en Capricornio durante este mes de agosto, con lo cual pues esperamos que el mes de agosto produzca muchísimas más revelaciones sobre casos de corrupción, abusos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a entrarle al mes de agosto. Agosto no va a ser un mes pacífico, va a ser un mes muy caliente, no solo en el hemisferio norte. Bueno, afortunadamente tenemos unos ciertos elementos de contención, es decir, no se va a ir todo al carajo, pero ¿qué elementos de contención estamos hablando? Pues lógicamente el trígono Saturno-Urano. Este trígono, este maravilloso trígono va a estar fomentando la incorporación por el sistema Saturno de innovación, de tecnología, de nuevas ideas, de nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Pero claro, al ser un trígono, pues aquí Saturno, de algún modo, que es el guardián del umbral, ¿eh? Imaginaos Saturno, son las murallas y los guardianes de las murallas de nuestro ego, pero también de nuestra sociedad, de la sociedad, del ego social, de alguna manera, de la estabilidad social. Entonces Saturno es el guardián que está allí, el soldado que está en la puerta y que dice tú pasas, tú no pasas. Claro, con este trígono, pues como que Saturno va a decir, bien, si te atienes a más o menos a las reglas de la ciudad, puedes entrar. Urano, puedes traer todas estas nuevas ideas, estas nuevas mercancías, sobre todo mentales e ideológicas, que es lo que trae Urano. Entonces va a ser un mes, yo os animo este mes de agosto y el de septiembre a que tratéis de renovar vuestras vidas, de introducir nuevos toques, nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar, etcétera, etcétera. Es un mes muy propicio para este tipo de cosas en vuestras vidas personales y profesionales y sociales también, ¿no? Bien, ahora ya vamos a entrar con los aspectos calientes, los aspectos conflictivos. Como os había dicho, Marte, Urano, sobre todo la última semana de julio y primera semana de agosto. Va a seguir la cuadratura ahí hasta septiembre, pero estas 2 semanas va a ser muy, muy intensa. Van a ser semanas pues cargadas de agresión, conflictos, manifestaciones, caos en sus varias maneras, accidentes, violencia. Urano rige también la aviación, no me extrañaría que hubiera problemas con la aviación. Desafío a la tradición, a las autoridades, todo lo que tenga que ver con la electricidad, puede haber cortes, apagones importantes de electricidad. Hemos visto ya algo relacionado, que es estos grandes fuegos en Grecia. Marte es el fuego, después de todo, y a nivel social va a estar la cosa muy, muy caliente. ¿Por qué? Porque vamos a sentir, y esto me hace pensar concretamente en Nicaragua, de que una vieja historia se vuelve a repetir. Y la sociedad se va a movilizar contra esto. Es decir, no queremos que estos niveles de violencia, de guerra civil que se alcanzaron en el pasado, se vuelvan a alcanzar. Después de todo, esta cuadratura Urano-Marte es una especie de mal necesario. Esta cuadratura nos está diciendo que ha habido cambios que eran necesarios de efectuar durante años y que nos hemos rehusado a efectuar.
no hemos, por conservatismo, por tradicionalismo, no hemos querido mover el sistema, y Marte-Urano ahora mismo está diciendo, bien, pues si no cambiamos el sistema, romperemos el sistema. Entonces van a ser estas 2 semanas muy, muy intensas a nivel de fuerzas que van a ser disruptivas, van a tratar de romper el sistema porque no se ha escuchado a las llamadas de renovación, de cambio, de innovación que eran necesarias. Bien, y esto no es todo, porque luego en septiembre volveremos a tener otra cuadratura perfecta de Marte con Urano, cuando ya entre directo y haga su último paso de Capricornio a Acuario de nuevo, ¿no? Bien. Venus entra en Libra, el 7 de agosto, o sea, enseguida, y esto, bueno, pues por supuesto va a ser muy inspirador, de paz, de armonía, de escuchar al otro, de sacar nuestro talante diplomático, de búsqueda de paz social, de justicia, de juego limpio, todo este tipo de cosas, ¿no? De ser más comprensivos, más abiertos, de ponernos en el lugar del otro, o con nuestras parejas, con nuestras relaciones. Bien, lógicamente con Venus transitando por Libra, pues los grandes temas también de Venus pues van a ser comprometerse, firmar contratos normalmente interpersonales, no necesariamente contratos comerciales, y de alguna manera comprometerse con los demás. Bien, un aspecto menos interesante de Venus en Libra es pues ese carácter de Libra que le impide a veces tomar decisiones, porque Venus en Libra va a tratar hasta tal punto de contentar a todo el mundo, de considerar las opciones de todo el mundo, en qué molestamos a fulano si hacemos tal cosa con mengano y tal, que al final se crea una situación de indecisión, de inhabilidad, de falta de capacidad para tomar decisiones claras. Y quizás esto nos lleve a veces a crear compromisos que son inestables, que no son realizables, que no van a funcionar. Esta a veces es la especialidad de Venus en Libra, inclinarse por un mal compromiso, en vez de quizás darse cuenta de que quizás sea mejor un buen conflicto que un mal compromiso. Bien. Y además, lógicamente, hay que darse cuenta de que Venus en Libra va a ir formando desde los primeros días, o sea, del 7 al 14 más o menos de agosto, va a estar en cuadratura con Saturno, y luego después pues va a entrar en cuadratura con Plutón. Es decir, que este deseo de crear compromisos a todo precio va a chocar, lógicamente, con la realidad dura, fría, yo diría desapegada de Saturno en Capricornio, es decir, los temas de interaccionar con la sociedad, con las instituciones, con los gobiernos, con los poderes. Este Venus aquí en Libra se va a encontrar con que los compromisos que quiere crear van a levantar obstáculos, van a ser irrealizables, pero él va a tratar de crear estos compromisos, primero en cuadratura, es decir, entrando en conflicto con la ley y el orden de Saturno en Capricornio, y luego más tarde con los poderes ocultos y los poderes fácticos de Plutón en Capricornio. Es decir, que va a haber intentos de pacificación, pero que se van a oponer claramente con el status quo, con los representantes del status quo y de los poderes más o menos ocultos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me hace pensar que concretamente en Nicaragua puede ser difícil una negociación, y bueno, y también en España con los supremacistas, ¿no? Bien.
vamos a ver más cosas. Otro tema muy importante es el eclipse del 11 de agosto, el eclipse de Sol, el eclipse parcial de Sol del 11 de agosto. Este eclipse, si os dais cuenta, va a suceder en conjunción con Mercurio, que está retrógrado. Este Mercurio está retrógrado, y en cuadratura con Júpiter. Entonces, haré un vídeo sobre este eclipse, ya estudiándolo en detalle, pero ya este eclipse nos está hablando que, por supuesto, es un momento, es una luna, es una luna nueva, es decir, es un momento de romper el suelo, de plantar algo, de iniciar algo que lo veremos fructificar, que lo recogeremos dentro de 6 meses con el próximo eclipse en febrero del 2019. Ahí es donde recogeremos lo que estemos sembrando ahora. Sembrar en el sentido de poner la primera piedra, de empezar un proceso. No sabemos muy bien el qué, tenéis que mirar en qué casa y de vuestro tema natal cae esto y formando qué aspectos. Porque si cae en vuestra casa séptima, por ejemplo, pues ¿qué significa? Que vais a iniciar un nuevo tipo de relación o una nueva relación. O dentro de vuestra relación ya existente vais a iniciar un proceso. Hay un proceso que se va a abrir que va a llegar a culminación en febrero del año que viene, ¿no? Y este proceso pues va a estar teñido por este Mercurio retrógrado. Es decir, puede empezar este proceso como resultado de unos problemas de comunicación, de una falta de comunicación, de malentendidos, de datos o de la percepción de la realidad mercurial que nos lleva quizás a confundirnos, a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Lógicamente también toda luna nueva supone el comienzo del fin de cierto tipo de estructuras. Es un proceso en el que nos vamos a cargar cierto tipo de estructuras que pensábamos que eran seguras, siempre es la luna, es decir, va siempre a sacudir nuestra zona de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente con esta luna nueva vamos a tener que aceptar también algún que otro cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo Mercurio, es el otro aspecto importante de este mes, va a estar en cuadratura con Júpiter. ¿Qué significa eso? Pues que con Mercurio que va a estar retrógrado casi todo el tiempo, puede haber durante el mes de agosto, porque hasta el 20 de agosto está Mercurio retrógrado, esta cuadratura con Júpiter, pues puede dar lugar a dificultades en procesos de comunicación, de negociación. Si estamos negociando un contrato, puede ser una cosa muy banal, pues que vengan a arreglarnos tal cosa en casa. Podemos entrar en una dinámica de egos inflados, con Mercurio en Leo y en cuadratura Júpiter, de testarudez, de cabezonería, de exageración. Quizás queramos hacer un trabajo en nuestra casa, por ejemplo, y nos den un presupuesto exagerado, un presupuesto que no podemos aceptar, ¿no? O quizás queremos hacer más de lo que podemos hacer, no tenemos presupuesto para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, este Mercurio en cuadratura con Júpiter pues nos va a obligar un poco a saber gestionarnos con prudencia, con calma, sin dejar entrar en el juego a los egos, y también con un sentido de la mesura por la cuadratura con Júpiter. Bueno, otro de los aspectos que va a seguir facilitando un poco nuestras vidas durante el mes de agosto es que sigue este fantástico trino entre Júpiter y Neptuno. Ya
yo creo que ya es el último mes en que sigue este aspecto. Lógicamente este aspecto pues nos da esta capacidad de fijarnos propósitos más elevados, más espirituales, más limpios, por Júpiter en Escorpio, más de buscar la paz de nuestra mente y la paz de nuestro espíritu, más que beneficios materiales. Es un aspecto que nos hace valorar eso, la paz del espíritu, la comunión con el todo, la relación con los demás, la fluidez, la armonía en nuestras relaciones con el mundo y con el universo en general, ¿no? También puede tener un lado negativo, y es que estamos viviendo, yo el otro día leí en la prensa que nada más que en España se han detectado cientos de gurús. Ahora lo que está de moda es el pequeño gurú, el microgurú, que bueno, pues que se crea una corte de personas dependientes a las que manipula y a las que utiliza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver con este trígono, Júpiter-Neptuno, porque puede facilitar a muchas personas manipuladoras y malintencionadas y corruptas, les pueden facilitar el constituir, el crear esa imagen de gurú, de maestro, ¿no? Entonces, bueno, lo leí el otro día y me sorprendió porque, claro, yo no pensaba que por lo visto la policía menciona cientos de casos solo en España. Es decir, está empezando a ser un fenómeno bastante preocupante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro aspecto también muy interesante, que es el gran trígono que se va a formar cuando el Sol entre ¿qué día entra? El 23 de agosto entra en Virgo, entonces felicidades a los Virgo, que van a empezar a ir celebrando sus cumpleaños en torno al 21 de agosto. Y va a ser un momento muy bueno para los signos de tierra en general. ¿Por qué? Porque se forma este gran trígono, aquí lo vemos, con Saturno y con Urano. ¿Veis este gran trígono de tierra? Es una pirámide. Este gran trígono de tierra se llama pirámides. ¿Por qué? Porque es tierra, es piedra, ¿no? Y da una enorme estabilidad. El sentido analítico, calmado, discriminativo, la mente discriminativa y digamos, calculadora de Virgo y sobre todo también de Capricornio, van a crear, sobre todo los signos de tierra, o la gente que tenga planetas aquí al comienzo de los signos de tierra, pues va a sentir un poco que sí, que el mundo es caótico, vamos a estar viviendo esta cuadratura Marte-Urano con gente más o menos enloquecida por razones correctas o incorrectas, clamando, creando caos, confusión y violencia. Incluso los elementos nos mostrarán también bastante violencia, pero habrá aquí como un oasis de paz, un nido de estabilidad, un nido donde hay gente que sigue trabajando día a día, pensando en el futuro y trabajando desde la calma, desde el orden, desde el realismo terráqueo, ¿no? Bien, entonces es un gran momento para redescubrir en nosotros equilibrio, estabilidad y también energía para disfrutar del trabajo, disfrutar de nuestras realizaciones prácticas. Es un gran momento para construir. Sobre todo los que tengáis planetas aquí al comienzo de los signos de tierra, es un gran momento para iniciar una construcción, ¿no? O para continuar algo que estemos construyendo, para darle un golpe definitivo ya, un avance definitivo. Bien, y con esto prácticamente acabamos. Únicamente mencionaros eso, que Mercurio va a estar retrógrado la mayor parte del mes, pero que entra directo ya el 19 de agosto. Todavía estará en la zona de sombra, pero ya entra directo. Este mes de agosto, por lo que os he contado, va a ser como complicado para todo lo que sea firmar contratos, tomar compromisos, porque Mercurio va a estar retrógrado, Mercurio va a estar en cuadratura a Júpiter, con lo cual puede ser que calculemos mal nuestro impulso antes de saltar, que pensemos que llevamos más impulso del que llevamos.
Y luego Venus sí va a estar en el signo de los compromisos, Libra, pero en cuadratura con Saturno y en cuadratura con Plutón. Es decir, van a estar los chicos del poder y de la ley y del orden diciendo, sí, está muy bien que quieras pacificar, pero a nosotros de momento no nos interesa, no te vamos a dejar. O sea que no un gran momento para firmar tratados de paz este mes de agosto, no tampoco un gran momento para firmar contratos. Bueno, pues esto es lo que os quería decir, que tengáis un excelente mes de agosto. Un abrazo a todas y a todos.